Carlos, educación. Tenemos que hablar ahora de educación, ya que está conectado Ernesto León. Él es experto en educación, presidente de la Fundación Mentes Brillantes y fundador y CEO de EduPan, que esta es una entidad que utiliza la tecnología para la enseñanza. Yo creo que sería un buen punto para iniciar con la tecnología. Yo sé que vamos a conversar también sobre cómo ha afectado estos cierres, así que iniciando primero, ¿cómo afecta a los estudiantes un día de clase, señor Ernesto? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un tema extremadamente relevante. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día y lo que ha sucedido en los últimos años desde la pandemia hacia acá es una catástrofe para, no solamente para el sistema educativo, sino también para el futuro de nuestro país. Cada día perdido de clases equivale a tres, esto lo dicen todos los indicadores, básicamente por la desconexión que existe en el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando un estudiante frena de manera súbita su proceso de aprendizaje. Entonces, no se recupera. El hecho de decir, no, bueno, perdemos clase y después nos inventamos un método rápido para enchorizar, como decimos en buen panameño, todo ese contenido, nunca, jamás va a poder causar el mismo efecto en el intelecto y en el conocimiento de estos jóvenes y niños que continuar su proceso de aprendizaje de forma regular. Yo quiero abordar esta conversación tan interesante, importante, yendo desde el individuo, el impacto que tiene todo esto en el individuo, o sea, en el eje central del proceso educativo que es el estudiante, para después irnos a lo macro, como estaba comentando los invitados que me antecedieron, cuál es el efecto macro que estas interrupciones tienen en nuestra economía y en el futuro del país. Mira, 40%, 45% de los estudiantes en estos momentos no está recibiendo clase. Y nosotros desde la Fundación conversamos con muchos estudiantes que vienen acá a aprender a nuestras instalaciones robótica y industria 4.0. Y a pesar de que muchos de ellos están asistiendo a sus colegios, hay también docentes que están en brazos caídos, no todos, pero que llegan a la escuela porque tienen que ir, pero no están dando clases de forma regular. También hay un efecto de que los padres no están enviando a sus estudiantes, tal vez por temas de seguridad, o algunos se han solidarizado con el tema de esta huelga por razones que desconocemos. Bueno, tal vez conocemos, pero no la ventilaremos acá. Eh, Nosotros como educación, sistema educativo, estamos en fracaso, ¿ok? Y me dirán, bueno, es que esto viene desde antes de las huelgas y de antes de la pandemia. Es cierto, pero no porque estás enfermo, no solamente no te vas a tomar la medicina, sino que te vas a empezar a dar golpes, ¿no? O sea, tenemos que seguir en la dirección de la mejora. Para que refresquemos las cifras, el año pasado, alrededor de 20.000 estudiantes repitieron el año, ¿ok? Y alrededor de 30.000, entre 25 y 30.000 tuvieron que repetir al menos una materia. O sea, estamos hablando de casi 50.000 estudiantes por año que quedan de una forma rezagados en el sistema. Casi 10.000 estudiantes abandonaron o fueron excluidos del sistema educativo. Y esta cifra, la pandemia la hizo crecer y luego de eso nos preguntamos por qué tenemos problemas de seguridad, a bordo del tema de seguridad y la violencia, que realmente es un problema ahora. Pero cuando vamos a las cifras, la gran cantidad de jóvenes que están, o de privados de libertad, que están en estos momentos, están entre los 17 y 25 años y la mayoría de ellos no culminaron su escolaridad. Entonces, hay una relación directa entre ser excluido del sistema educativo con el ingreso a la delincuencia y al pandillerismo. Entonces, eso es algo y eso tiene que ver mucho con el daño socioemocional que se le está haciendo a los estudiantes. Recordemos algo, para muchas familias, el hecho de que el estudiante vaya al colegio le permite a los padres de familia realizar otras actividades económicas, salir a buscar, a camaronear o salir a trabajar. Entonces, el hecho de que el niño que debería estar en la escuela ahora está en casa, hay dos opciones, o se queda solo o alguno de los papás tiene que quedarse. Eso crea un estrés en el núcleo familiar porque el niño se siente que es el culpable de que ahora los papás no pueden salir a trabajar o no pueden hacer su vida regular.
Entonces, hay un daño socioemocional profundo que se le está haciendo tanto a los niños como a los adolescentes al excluirlos de estar en el aula de clase. Entonces, quiero que vayamos viendo todos los problemas que desencadena eso. No es solamente decir, bueno, recuperará, es niño, al final recuperará el tiempo perdido. Eso no funciona de esa manera. La escuela, Pero ahí, don sí, Ernesto, hay algo que llama mucho la atención. Estaba claro. leyendo un estudio de la Universidad de Stanford hace poco que mencionaba cómo está el desarrollo o la integración de la educación de la inteligencia artificial en América Latina y cuáles son los países que están trabajando en ella, ¿no? En educar a las nuevas generaciones, tanto en primaria, secundaria, universidad, todo lo concerniente a la inteligencia artificial. Y Panamá ni siquiera aparece en el mapa. La No, estamos consulta lejos. es, ¿cuánta culpabilidad existe, más allá de que sea antipático señalar un culpable, sobre el pensum que tenemos en la educación pública, incluso privada de Panamá, pero sobre todo pública? ¿Cuánta responsabilidad hay de esa deserción escolar del pensum? A ver, es una parte. Ahora, yo sigo creyendo y los números indican que el responsable principal de la deserción sigue siendo la inestabilidad económica. Eso es lo que más impacta directamente en el abandono, en la exclusión académica. Ahora, también hay otros factores. Por ejemplo, ¿dónde vemos más exclusión académica? Es en secundaria, ¿ok? Séptimo, en el pase entre sexto grado y séptimo grado. Y hay una razón muy sencilla. Por cada 10 escuelas primarias, hay 3 escuelas premedias. O sea, ¿cómo metemos una población que estaba en 10 escuelas primarias en 3 escuelas premedias? Y de 10 escuelas premedias hay 3 escuelas medias. Entonces es un embudo que va sacando a los estudiantes del sistema porque tienen, para poder seguir su educación, la escuela que le quedaba a 10 minutos caminando, ahora tienen que tomar un transporte, un bus y irse, viajar media hora para llegar a su escuela o mucho más. Entonces, a ver, la culpabilidad es del sistema como tal, en cierta parte, y también estas interrupciones exacerban eso. Ahora, hablando de tecnología e inteligencia artificial, yo si fuera maestro de educación, maestro en cualquier sistema educativo público o privado, yo estaría muy pendiente de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Te voy a poner un caso muy puntual. En Estados Unidos hay una serie de escuelas que se llaman Alpha Schools. Sería interesante que lo buscaran, Alpha Schools. Están creciendo rapidísimamente. Son escuelas que su consigna es la escuela sin maestros. ¿Ok? La escuela sin maestros. El conocimiento duro, o sea, la materia, matemáticas, ciencias, lenguaje, lo hace un tutor de inteligencia artificial. Entonces, los niños pasan, niños, voy hablando de niños desde 7, 8 años adelante, pasan 2 horas enfrente de la computadora conversando con un tutor de inteligencia artificial que les explica. Ahora, ese tutor de inteligencia artificial no se frustra cuando el niño no entiende, se adapta a la velocidad y el ritmo de aprendizaje del niño. Si él va bien, lo reta; si va mal, le baja el nivel para irlo nivelando o subiendo de nivel. eh, no interrumpe el proceso de aprendizaje, y ellos tienen comprobado en estudios que 2 horas del niño trabajando con la inteligencia artificial equivale a 4 horas de educación tradicional, a 4, o sea, el doble. Pero no es que la escuela no tiene adultos, la escuela tiene psicólogos, tiene coaches de ingeniería, coaches de emprendimiento, coaches de deporte, y los chicos, de una vez que salen de trabajar las materias duras en con inteligencia artificial, empiezan a hacer trabajos de desarrollo de habilidades para la vida. Pero ahora, usted que nos comenta esto y con la pregunta que le hace Gonzalo, ¿usted no cree que en Panamá entonces haya ese cierto temor, como usted bien nos ha comentado, de este sistema en las escuelas, de que pierdan ciertos trabajos? Sabemos que la inteligencia artificial va a desplazar ciertas, ciertos roles, pero creo que también generaría otros nuevos, ¿no? Por supuesto, mira, a ver, el que crea que la educación no va a ser impactada por esta transformación digital está ciego. ¿Ok?
la cuarta revolución industrial y toda la tecnología que trae está impactando todo. Salud, educación, industria, todo. Y, a ver, si no estamos viendo que puede ser, no puede ser, que es la realidad, que mucho del desempleo que estamos viendo es porque después de la pandemia las empresas entendieron que la tecnología puede reemplazar mucho más eficientemente gran parte de los trabajos repetitivos. Y la inteligencia artificial generativa va a reemplazar trabajos no repetitivos, sino trabajos que requieren un nivel de intelectualidad que te va a dar la inteligencia artificial. Y no es por gusto que tenemos las cifras de ahora mismo hay 110.000 jóvenes entre 17 y 29 años fuera sin empleo, que representan el 54% de la fuerza laboral. Entonces, vienen con un arrastre de deficiencia educativa, vienen enfrentándose a los cambios tecnológicos que las empresas están adoptando, que eliminan muchos trabajos, pero lo peor es que el sistema educativo no está reaccionando a la velocidad de esos cambios y que los mismos docentes que deberían estar mirando detenidamente estos cambios, hablando con el liderazgo, con el Estado a nivel educativo, es decir, ¿cómo transformamos un currículum? ¿Qué habilidades tenemos que empezar a generar en los chicos para enfrentarse a esta realidad y que el país no colapse por el desempleo y por una crisis social profunda, que, a ver, estamos viendo apenas el inicio de esto, no sabemos dónde va a terminar, estamos peleando cosas que no tienen que ver con el sistema educativo. Si las protestas fueran, ¿cómo mejoramos el currículum? Exacto. ¿Cómo hacemos que el sistema educativo esté a la vanguardia de lo que exige un mundo global? Y vamos a hacer esa pelea, salimos a pelear todos, a exigir un mejor Claro, sistema educativo. pero ahí, y me gusta ponerme del lado ahora de quienes salen a protestar, don Ernesto, para generar el debate. Sí. Los que salen a protestar le van a decir a usted frente a ese argumento que es completamente válido y que yo respaldo es que nosotros estamos haciendo conciencia porque esa ley que se aprobó en la Asamblea Nacional va a afectar a los jóvenes a los que nosotros le damos clases. Y la educación es integral, no solo dentro de una aula de clase. Gonzalo, esa es una excelente pregunta y yo te lo voy a poner de este punto. Si estuviéramos viendo los avances tecnológicos que están pasando y a nivel de educación hablando de eso, ¿alguien tiene una idea de cuánto va a ser la expectativa de vida cuando esos niños de 10 o de 17 años llegan a la edad de jubilación? Ah, no, pues O sea, enorme. los avances en biotecnología, gracias a la inteligencia artificial, hacen que la expectativa de vida para el año 2000, a ver, de aquí a 40 años, a ver, esos niños se van a jubilar en 40 años, Sí. si la edad se mantiene, la expectativa de vida van a ser más de 100 años por los avances en medicina. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí a que ellos se jubilen, vamos a tener 2 o 3 reformas más a la caja del Seguro Social, al sistema de pensiones. Entonces, realmente tenemos que ubicarnos en nuestra realidad para entender que si nosotros no priorizamos la educación, que si como sistema no estamos viendo lo que está pasando a nivel global, estamos haciendo peleas arando en el mar. Entonces, el mensaje de esto, independientemente de quién tenga la razón o no, y el derecho a la protesta y todo lo demás, es que la prioridad tiene que ser regresar al aula y empezar una discusión de educación, cosa que no está pasando ahora mismo. No se está debatiendo a lo interno ese pulseo entre las direcciones gremiales de cómo mejorar el sistema y cómo modernizar un currículum, pero de cara a lo que viene. Nuestros vecinos sí se están preparando. Colombia está formando 110.000 por un programa fuera del sistema educativo regular, a base de microcredenciales, pagado por el gobierno, 110.000 profesionales en ciberseguridad, inteligencia de datos, inteligencia artificial, analítica y demás, un programa a 4 años. Nosotros no tenemos nada parecido aquí en Panamá. Sí, Haciendo. totalmente. Hay un estudio que dice que el Big Data es la carrera más sexy del 2020, del siglo XXI. Y aquí en Panamá, ¿cuántos especialistas en Big Data hay? Yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano. De igual forma que los trabajos en crecimiento, el desarrollo de la tecnología, los expertos en inteligencia artificial, y me parece que en Panamá todavía no se ha iniciado esa discusión, que es muy lamentable que haya tanto desempleo hoy día por la falta de este tipo de materias que se incluyan en el pensum académico aquí en Panamá. A ver, 16% de nuestros estudiantes de 15 años supera el mínimo de matemáticas
desde el estándar de la OCDE. 16%. O sea, realmente dónde estamos parados nosotros. Y cada vez que salimos e interrumpimos este proceso, vamos para atrás. La competitividad del país, hay un indicador que mide el Banco Mundial de competitividad, está directamente relacionado con el sistema educativo. La inversión extranjera está directamente relacionada con el recurso humano. Claro. Ahora decimos, bueno, el oro de Panamá es verde, me encanta esa frase. No, el oro de Panamá es su gente. Y es lo que más tenemos ahora mismo descuidado. Y cuando tú ves comentarios en redes sociales, y mira, hay algo que me preocupó mucho en estos días, se hizo viral una niña de 10, 15, 16 años protestando al mismo son que los demás, diciendo disparates, diciendo disparates. Entonces, estamos en un sistema que no le está enseñando a los niños a descubrir la verdad, a estudiar, a analizar, a investigar. O sea, no tenemos un sistema educativo investigativo, tenemos un sistema educativo repetitivo. Pero entonces, ¿cuál es el papel del padre de familia frente al profesor y educador? ¿Y cuál es el papel del Meduca? Porque Ernesto, usted entenderá lo siguiente, yo puedo ser padre de familia y voy a exigirle al educador que dé lo mejor de sí, se actualice para la educación que requiere mi hijo. Pero yo como padre de familia no puedo cambiar el sistema. Quien puede cambiar el sistema es, obviamente, cada una de las partes, pero el Meduca tiene que tener la bandera de lanza allí para empujar a los profesores y a los padres de familia a integrarse en esta reforma. Entonces, ¿qué puede hacer un padre de familia que no tiene la capacidad de mover a su hijo o hija de la escuela pública a la privada, pero que necesita que los educadores se transformen? Mira, esa es una lucha social. Esa es la lucha social que deberíamos estar haciendo como ciudadanos y como padres de familia. O sea, a ver, el padre de familia tiene que ser el actor clave y no porque hemos caído en el status quo. Yo estudié de la misma manera, mis maestros hacían huelga, a veces había clase, a veces había no, la escuela se estaba cayendo, yo estudié así y ese es el status quo del sistema educativo. No, ahí es donde el padre de familia tiene que ponerse y decir, yo quiero un mejor futuro para mis hijos. Y es falso que los padres de familia no pueden hacerse sentir. Los que nos están escuchando, tienen que salir a exigir que regresemos a las clases, tienen que exigir una mejor educación, así sea el gobierno, a los padres, a quien sea. Y esto no es un tema de clase, o sea, ya la educación pasó a ser un tema de que si yo estoy en escuela privada o pública. A ver, como sociedad deberíamos asegurarnos de que cualquier persona pueda poner a sus hijos, no importa su clase social, en una escuela oficial. Esa es la meta utópica. Pero más que eso, si el sistema oficial no funciona bien, y aunque yo tenga a mis hijos en escuela privada, mi país no va a andar bien. Claro. El país que van a heredar los hijos de la gente de clase alta, con hijos de escuela privada, va a ser un país inseguro, pobre, con una calificación fatal a nivel internacional, con cero inversión extranjera, y eso te va a pegar. Entonces, esto no es un tema ya de que si es privado o público, es de todos. Como sociedad tenemos que levantar la voz y decir, exigimos un mejor sistema educativo. Yo creo que estos datos que nos ha dado el señor Ernesto nos debe dejar impresionados o nos debe hacer crear una conciencia de cómo está nuestra educación hoy día. Podemos concluir comentando que si queremos mejores trabajos, queremos mejores salarios, se debe tener una mejor educación y una educación actualizada, acorde a lo que se necesita hoy día y para los próximos años, que claramente se va a ir actualizando o el mundo va a ir cambiando. Y nosotros también, o los estudiantes, los que todavía están en las aulas de clases, también deben ir acorde a ese cambio que está teniendo hoy día el mundo con respecto a la tecnología. Señor Ernesto, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa Panamá en Directo. A la orden, feliz día. Gracias. Son las 8:24 de la mañana, Gonzalo. En unos 5 minutos inicia la conferencia del presidente José Raúl Mulino. Así que mientras nos vamos a cumplir con el cambio y ya regresamos con la conferencia. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en
Panamá en directo. Si buscas los productos de buena calidad, a precios increíbles, aquí lo encontrarás. Marcas exclusivas